El siguiente programa es responsabilidad de sus productores y realizadores. No compromete la filosofía y pensamiento del canal San Pedro TV. Cordial saludo para todos. Entonces, el día de hoy, siendo el 4 de diciembre del 2020, estando en periodo extraordinario de sesiones convocadas por el alcalde municipal, se están estudiando varios proyectos de acuerdo. El día de hoy se va a continuar con el estudio y se tendrá en compañía de la secretaria de Hacienda, al interior de la Comisión Tercera de Hacienda y Presupuesto, se adelantará el estudio del acuerdo número 16 del 1 de diciembre del 2020, que es por medio del cual se realizan unas modificaciones al presupuesto de rentas y gastos del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia 2020 y se dictan otras disposiciones. Bueno, entonces voy a proceder antes de que intervengan también los concejales y dado que el presidente pues de la comisión enseguida se va a vincular, el concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona, voy a proceder a la verificación del quórum de la comisión tercera permanente. Concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona, enseguida se vincula. Concejal Eduardo Gómez Gómez. Presente. Concejala Daniela Munera Medina. Presente. Ambos por medio virtual. Concejal Carlos Mario Pérez Ruiz. Presente. Concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Presente. Bueno, entonces acá nos acompañan dos concejales presencialmente, dos concejales por medio virtual. Se cuenta con quórum deliberatorio y decisorio para dar inicio a este estudio en comisión. Voy a proceder entonces con la lectura del orden del día para hoy, 4 de diciembre. Entonces, el punto primero, la verificación del quórum con la que ya se procedió. Segundo, lectura y discusión del orden del día. Tercero, entonces, la intervención del concejal ponente, que en este caso es el concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Cuarto, intervención de la secretaria de Hacienda, a quien agradecemos su acompañamiento el día de hoy, para exponer lo relativo al estudio del proyecto de acuerdo número 16 del 1 de diciembre del 2020. Quinto, intervención de los concejales para plantear preguntas y proceder con el estudio. Y sexto, proposiciones y asuntos varios. Ya entonces se pondría a consideración el orden del día. Ya acaba de ingresar el presidente de la Comisión Tercera Permanente, el concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Ya entonces él someterá a consideración de los corporados el orden del día. Sí, estamos ya en la consideración del orden del día. Gracias, Paco. Tú eres el ponente, ¿cierto? Muy buenas tardes, entonces, estimados compañeros, les ofrezco una disculpa aquí muy importante que acabamos de llegar de un evento en el corregimiento de Ovejas. Ponemos entonces a consideración el orden del día. Sí tenemos quórum, Natalia. Los concejales del medio virtual, ya, solo faltabas tú. Perfecto. Y ponemos entonces a votación el orden del día. Los concejales Daniela Monera y... Apruebo. Muy bien. Apruebo. Muy bien, entonces el orden del día para el 4 de diciembre del 2020 se aprueba con 5 votos a favor. Se procede ahora con el punto tercero, la intervención del concejal ponente, el concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz, quien le corresponde esta ponencia del proyecto de acuerdo número 16. Muchas gracias, señora secretaria. Entonces, concejal Jaime, como hemos venido haciendo la dinámica, usted sabe que tiene su tiempo que lo puede manejar y las preguntas y demás las podemos manejar a discreción. Y le damos un saludo a la secretaria de Hacienda también, doctora María Fernanda, que nos acompaña. Lo mismo, que sea un diálogo lo más productivo posible. La sesión, adelante, concejal. Muchas gracias, presidente. Un saludo muy cordial a todos los habitantes que nos siguen a través de los medios, a los compañeros que están presentes hoy acá en el recinto, a la compañera concejal María Eugenia Arroyave, que aunque no pertenece a esta comisión, ella tiene voz para
saber de este proyecto de acuerdo que tenemos en estudio y que fue presentado por el señor alcalde. Es el proyecto por medio del cual se realizan unas modificaciones al presupuesto de rentas y gastos del municipio de San Pedro para la vigencia de 2020. Entonces, en este momento le damos paso a la secretaria de Hacienda, a quien agradecemos de antemano su presencia, para que nos dé una explicación sucinta de este proyecto de acuerdo. Este proyecto de acuerdo ya es la tercera vez que decidimos sobre un proyecto de acuerdo en las mismas características, entonces habrán unos cuestionamientos que en el estudio pude evidenciar respecto a temas concretos, que pasamos a hacer las preguntas luego de la intervención de la Secretaría de Hacienda. Muchas gracias, María, por estar con nosotros. Muy buenas tardes para los concejales presentes, los concejales que se conectan en medios virtuales y la comunidad en general. Como bien lo decía usted, concejal, este proyecto ya se ha presentado en varias oportunidades, en donde se solicitan unas autorizaciones puntuales para el tema de adiciones y traslados entre secciones, que es la competencia del Honorable Consejo Municipal. El hecho de que nosotros volviéramos a presentar un proyecto de acuerdo de autorizaciones se debe a que durante el mes de diciembre se presentan varios movimientos, de los cuales la Secretaría de Hacienda, en pro de un cierre presupuestal y financiero, debe asegurar, y no obstante que no se tienen presentes algunos recursos que van a ingresar al fisco municipal, que en este momento están por fuera del presupuesto. Vamos a hablar puntualmente del caso de los recursos de la Ley 1289 del 2009, que es el impuesto al consumo del cigarrillo. Estos recursos se habían solicitado en un anterior acuerdo para que fueran adicionados conforme la resolución que nos presentó Indeportes. Sin embargo, para el 12 de noviembre se realizó un giro adicional de recursos, el cual se obtuvo un saldo por exceso de 174.240 pesos, que están por fuera del presupuesto, porque los valores que habían sido adicionados fueron inferiores a lo que Indeporte nos giró, pero fue un giro extraordinario que el municipio no conocía, razón por la cual nos queda ese saldo por exceso. También tenemos entonces unas transferencias del Fondo Local de Salud, básicamente lo que se refiere a la concurrencia del fortalecimiento para las acciones de salud pública, que son 8.689.127, es una resolución que la Gobernación de Antioquia apenas le entrega a los municipios el 22 de noviembre y de los cuales realiza el giro el 30 de noviembre. Es un saldo que se presenta por exceso porque no teníamos conocimiento de esta mayor asignación que iba a realizar la Gobernación para tratar todo el tema de la salud pública, tema que tiene que ver con las enfermedades transmisibles del COVID-19. También tenemos recursos por concurrencia para APS, es la Estrategia de Atención Primaria en Salud, que en este momento la tiene adjudicada la ESE Hospital Santa Isabel y que se les había solicitado por 30 millones de pesos. Estos 5.833.000 pesos son un giro adicional que se realizó en el mes de noviembre y que no se tenían presupuestados de que iban a llegar, como bien lo dicen, recursos de concurrencia que se presentan en cualquier momento y que, como no son a través de un convenio, sino de una resolución, requieren ser adicionados. Hay un rubro que aparece como ingresos de capital. Los ingresos de capital son esporádicos, dentro de ellos están las donaciones. Para unos eventos culturales se solicitaron puntualmente del Festival del Bampuco, que se realizó por medios virtuales, se solicitó a las diferentes entidades un apoyo, unas donaciones, de los cuales se hicieron presentes y que no contábamos en el presupuesto con esta situación. También se les está solicitando que se cree el rubro en ingresos de donaciones de empresas privadas no financieras, porque se debe clasificar no solamente cuáles son las donaciones de los bancos, sino también de las otras entidades. En este caso, las donaciones que se han realizado al municipio corresponden a otras entidades que se han vinculado a esta celebración. Finalmente tenemos también todo lo que tiene que ver con ingresos tributarios.
indirectos y los no tributarios. Este mayor valor que se está presentando corresponde, como ya lo habíamos mencionado, a un proceso de fiscalización conjunta que viene adelantando el municipio, en donde está renovando constantemente las bases gravables. Estamos haciendo un cruce de información con Cámara y Comercio, a la vez con la DIAN estamos solicitando esos nuevos establecimientos que se están registrando para que presenten sus declaraciones en el municipio, y esto da lugar a que tengamos un saldo por exceso de 105 millones de pesos. ¿Cuál es la solicitud puntual que se le hace al Honorable Consejo Municipal? Como el mes de diciembre es un mes complejo para la administración en temas de cierre presupuestal y financiero, porque no sabemos qué recursos vayan nuevamente a recibir en el caso puntual de que la gobernación decida nuevamente, a través de una resolución, enviarle recursos a los municipios para seguir garantizando el tema de salud pública, por ejemplo. Se les solicita en un artículo puntual que se autorice al alcalde municipal para que, en pro de atender el cierre presupuestal y financiero, adicione y traslade entre las secciones del presupuesto. Ahora bien, los traslados entre secciones que se están solicitando corresponden a mover recursos del sector de deporte y recreación para funcionamiento 50 millones de pesos y para recursos en el desarrollo comunitario y en cultura. Ustedes pueden entonces observar que hay un rubro del cual también se les está solicitando que se cree, correspondiente a la interventoría del Centro Cultural Regional del Norte. ¿Por qué se solicita una adición y a la par un traslado entre secciones? La Secretaría de Hacienda se encarga de asignar una fuente de financiación a los proyectos de inversión que tenga la administración, pero el proceso contractual lo lleva directamente la dependencia de obras públicas. Como es bien sabido por ustedes, se presentó un inconveniente con el contratista, del cual hasta ahora no se sabe si va finalmente a renunciar al contrato, si va a continuar, y lo cual se requiere una prórroga, un mayor tiempo en obra, y eso da lugar a que también se adicione la interventoría. Recordemos que si se adiciona en tiempo, si se prorroga la obra, la adición tiene que ser en dinero para la interventoría. Razón por la cual les estaré solicitando una adición y un traslado para que, si bien es cierto son vigencias futuras excepcionales, quiere decir que no tienen apropiación en el presupuesto del año 2020, regido por la Ley 1483, pero es importante que la administración garantice este recurso. De una vez lo que estaríamos haciendo es llevar estos saldos que no tienen ninguna afectación en cuentas por pagar y en reservas presupuestales como una incorporación para el presupuesto 2021, respetando la destinación de la interventoría del Centro Cultural. Es un parte de tranquilidad que se le da a ustedes, honorables concejales, de que vamos a continuar con este contrato de la interventoría, ajeno al tema de contratación estatal que está pasando con ellos, porque, como les digo, la Secretaría de Hacienda solamente garantiza el tema de los recursos. Si en un momento se decide continuar con el contrato, pues ya se tiene garantizado la adición, y si se decide realizar un nuevo contrato con otra entidad, pues también debemos garantizarlo independientemente de que no tenga una apropiación en el año 2020. Eso es básicamente lo que respecta a los traslados. También tenemos se están solicitando un traslado para temas de adquisición de servicios en el funcionamiento. Básicamente son servicios públicos. Esto se da porque en el presupuesto que fue aprobado para el año 2020 se dejaron unas partidas para la atención del servicio público de telecomunicaciones, energía, acueducto de alcantarillado, y esta partida es insuficiente al día de hoy, por lo que estamos solicitando que se tengan en cuenta 23 millones de pesos que no estaban comprometiendo y que no estaban respaldando otro proyecto de inversión para el funcionamiento de la administración municipal. Quedo atenta entonces a sus inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Como les decía ahorita, compañeros, este es un proyecto de acuerdo muy similar a los que aprobamos en el 26 de septiembre y el 26 de octubre. Como bien sabemos y ha sido
reiterado en esta corporación, el presupuesto tiene unas dinámicas que no es posible muchas veces proyectar, porque igual van a haber recursos que llegan de los otros entes territoriales, departamento, nación, y que es necesario pues que el Ejecutivo venga al Consejo para que se realicen las respectivas modificaciones al presupuesto. Yo tengo unas preguntas, María, respecto a la parte que se va a adicionar. En esa proyección de esas contribuciones inherentes en gastos de personal, ¿por qué no se tenía una proyección? ¿O es que hay nuevas vinculaciones pues de personal que necesitan ser atendidas con estos rubros que están discriminados acá y que suman 36.448.000.000? En el tema de la inversión de la tasa pro deporte, en el programa Fomento, Desarrollo y Práctica de Deporte, ¿hay algún proyecto específico que se vaya a atender con esos 25 millones de pesos? Ya nos dijo pues que las donaciones que se habían recibido habían sido estrictamente para acompañar el tema del bambuco, que se necesitan pues como adicionar al presupuesto porque no estaban ahí contempladas. Y acá voy a hacer una petición muy especial, ojalá antes del primer debate, que se me allegue un informe detallado de cuánto ha sido la inversión que se ha realizado en mantenimiento de vías, porque acá nos están pidiendo adicionar un rubro importante por 41.910.000 pesos, entonces yo quiero conocer pues a detalle qué vías y con qué montos presupuestales se han atendido. Es muy importante, estos 45 millones, María, de inversión, prevención y atención de desastre, hacen parte de lo que se va a reservar en el proyecto de vigencias futuras para el convenio con Corantioquia. Y finalmente, si conoce cuáles son los proyectos que se van a intervenir en el tema de desarrollo social y comunitario, con un rubro de 32.894.000 pesos. Muchas gracias. Bueno, frente a las observaciones entonces del concejal, tenemos entonces la primera pregunta frente a las contribuciones inherentes a la nómina. Se solicita un traslado particularmente para servicios públicos, pero la adición va directa contra la seguridad social. ¿Y por qué? Cuando una persona recibe su salario, pero tiene adicional algunos otros recargos como horas extras, dominicales y festivos, estamos hablando de los celadores y de los guardias de tránsito, eso también hace parte del IBC, Índice Básico de Cotización. Entonces, lo que va a hacer automáticamente es que nos aumenta el valor a pagar para la seguridad social de estas personas. Al devengar más tendrán que cancelar y nosotros debemos de tenerlo provisionado en el rubro. Digamos que el presupuesto anterior tenía un rubro específico del 12.5, entonces se hizo el cálculo sobre los salarios que había en su momento del 12.5, pero no se tienen presentes cuando, por ejemplo, los celadores, los agentes de tránsito devengan extras, horas extras y dominicales festivos, porque eso aumenta el IBC, el Índice Básico de Cotización, por ende aumenta el valor a pagar de la seguridad social. Y estos valores corresponden a lo que necesitaríamos. Están por encima, porque realmente para seguridad social privada necesitamos 16.900.000, pero no sé en el mes de diciembre cuántas horas y dominicales festivos ellos vayan a tener, entonces no puedo ser muy precisa pasando exactamente ese
ese valor, porque puede ser que por cualquier 500 pesos me voy a quedar y se va a frenar el proceso de pago de la seguridad social. Entonces esa es la explicación del por qué se está solicitando la contribución. Incluso hay un rubro especial para horas extras y dominicales festivos de 4.400.000, que es básicamente un promedio de 8 millones mensuales en horas extras y festivas. Ahora nos quedan solamente 3 millones en ese rubro. En ese promedio que se trae el año es que solicito la adición presupuestal. Solamente están devengando horas extras los celadores y los agentes de tránsito, debidamente pues certificado, porque la Secretaría General y de Gobierno es quien tiene a cargo el personal. Él al final del mes me envía una relación de cuáles son las personas que se les debe reconocer las horas extras y dominicales festivos. La otra pregunta tiene que ver con la tasa pro deporte y si existe algún proyecto para deporte con esos recursos. La respuesta es negativa. No se tiene en ese momento pensado un proyecto porque ya el plan de acción de deportes se encuentra ejecutado. La iniciación deportiva se garantizó con los recursos de la ley del tabaco. Entonces en este momento los monitores están 50% con la ley del cigarrillo y 50% con recursos propios del municipio. Es un saldo por exceso que se está presentando porque hay una mayor contratación y solamente se habían adicionado 45 millones que eran sobre los 1.800 de la vía ovejas. Entonces íbamos a tener la adición de 1.800 para ovejas, el 2.5 da 45 millones y esa fue la solicitud que yo les había hecho, pero en comunicación con la jurídica, cuando fue sancionado el acuerdo, rige a partir de la fecha de publicación y sanción. Entonces se les empezó a deducir esta estampilla, esta tasa, a todas las prestaciones de servicios con personas jurídicas, los suministros, y eso hace que tengamos un saldo por exceso de 13 millones de pesos al día de hoy, sin contar lo que va a ingresar por el otro CIE de la vía de ovejas. Entonces pasaríamos con una existencia en Cajibancos y serían recursos utilizados para deportes el siguiente año, pero debemos adicionarlos porque no puede quedar por fuera del presupuesto. La tercera tiene que ver con un informe detallado sobre el mantenimiento de las vías para poder determinar la fuente de financiación. Lo que se les está solicitando, el fondo 131 que corresponde a la sobretasa del consumo a la gasolina, es un fondo de libre destinación que el municipio destina al mantenimiento de vías. Sobre ese recurso no pesa en este momento una destinación específica, pero siempre se le ha respetado que sea para el tema de vías. ¿Sí? Se está garantizando también el servicio de la deuda, que tenemos un desembolso de 1.500 millones para la pavimentación de la vía Ovejas con ese recurso. ¿Qué se presentó? Como que los colombianos salieron más después de la pandemia, del encierro, porque hay un saldo por exceso en esa cuenta. A medida que nosotros nos empezamos a movilizar en el mismo municipio, las gasolinas empiezan a reportarnos a nosotros el mayor valor de ese impuesto y hace que tengamos un saldo por exceso. O sea, estos valores son saldos por exceso que se deben incorporar y se respetan exclusivamente en el mantenimiento de vías. El otro, bueno, frente al informe detallado para el mantenimiento de vías y cuáles se han organizado, la directora de Obras Públicas tiene en su relación qué proyectos y qué vías se han intervenido tanto en la parte rural como en la urbana. Entonces ella podría entregársele la solicitud porque esa es una información que la Secretaría de Hacienda no conoce, en el sentido que yo les diría, por este rubro se ha ejecutado tanto a la fecha, pero lo que ustedes necesitan es el detalle de cuáles se han intervenido y ya ese detalle lo tiene propiamente la Dirección de Obras Públicas. La cuarta tiene que ver con un tema de atención y prevención de desastres y si estos están garantizando las vigencias excepcionales que se solicitan para la construcción de muros. Estas vigencias excepcionales tienen un aporte tanto del municipio como de Corantioquia. Entonces, al tener un convenio interadministrativo, se fueron adicionados, incorporados al presupuesto, el aporte. Tenemos un CDP con los recursos del municipio y con los recursos de Corantioquia, es decir, que no están respaldando la construcción de los muros. Es un saldo por exceso y se presentó ¿por qué? La empresa Colanta recientemente tiene un local que ustedes conocen de este nuevo negocio que ellos tienen, por ejemplo, el de carnes en La Fontana,
una nueva declaración, y el otro corresponde a lo de concentrados. Estos dos negocios no estaban contemplados en el Industria y Comercio porque no sabíamos que ellos iban a aperturarlos en el municipio. Se presentaron la declaración y estamos teniendo un saldo por exceso, pero como ese impuesto es ICA sobre tasa bomberil y avisos y tableros, es el mayor valor que tenemos para la sobretasa. ¿Qué se hace? Que se respeta la destinación del acuerdo 057 que debe ir a garantizar ese fondo de atención y prevención de desastres en horas de contingencia, que es el rubro principalmente que se solicita. ¿Y por qué? No sabemos qué pueda pasar, yo no lo quiero en el municipio, lo que está pasando en otros sectores. Con el tema del invierno se nos puede presentar una obra y necesitamos también que ese saldo sea incorporado y tener disponibilidad inmediata para atender la emergencia. Para el sector del Espinal y la Prete, en estos momentos casi que están incomunicados, hay unas emergencias también muy visibles con unos puentes que están caídos, entonces también hay que tener los recursos porque de la noche a la mañana quedamos sin vía, como se dice, del todo. Sí, señor. Inclusive dentro de estas adiciones, el mantenimiento de vías nos sirve también para garantizar ese tipo de situaciones. Hablando con la directora operativa de Obras Públicas, le comentaba cuánto necesitamos para que en el mes de diciembre podamos atender lo que se nos pueda presentar en las vías, porque las vías en cualquier momento puede presentarse un colapso, alguna situación y necesitamos atenderla. Entonces no gastarnos toda la plata, sino tener una reserva por lo que pueda llegar a pasar. Esa es la situación. Y frente a la quinta pregunta, ¿cuáles son los programas y proyectos que se van a realizar con cargo al rubro de desarrollo social y comunitario? Frente a estos proyectos de desarrollo social y comunitario, entonces la directora Jessica tiene algunos proyectos, dentro de ellos se está en este momento realizando la contratación de unos toldos para el desarrollo empresarial e industrial del municipio, unos toldos que se traían desde la anterior administración, pero que en este momento están en muy mal estado, ya se están acabando y necesitamos garantizar que la feria campesina tenga unos buenos insumos y unos buenos elementos para que lleven a cabo sus productos. Además, en este mismo rubro también se incluye todo el apoyo logístico que se va a otorgar este 19 de diciembre al programa Serenata, que viene por parte de Teleantioquia y que va a atender directamente el tema de los adultos mayores y la comunidad en general. Necesitamos adquirir unos insumos para la atención de estas personas. Los insumos son como unos refrigerios. Muchas gracias, doctora María Fernanda, concejal Jaime. Cualquiera otro de los presentes conectados virtualmente o acá que desee participar. Nuestra invitada, sí. Un saludo especial para María Eugenia también. Sí, presidente, sí, adelante, concejala Daniela, claro que sí. Bueno, yo tengo como unas preguntas en el tema como práctico. Yo viendo que este proyecto, su segundo debate sería el 17 de diciembre, ¿cierto? Entonces mi pregunta va más como en el tema de tiempos. Yo veo importantes proyectos pues como a los que se les asignaría pues como un recurso importante, lo que decía Jaime, deportes, desarrollo comunitario, pues que de alguna manera ya nos queda más claridad sobre en qué se van a invertir esos 32 y pico millones de pesos, pero por ejemplo el mantenimiento de instalaciones deportivas. Hay un rubro que sería bueno tener más claridad, que dice materiales e insumos y queda como así generalizado. Y como otros proyectos, ¿cierto? Como grandes. Si habla el tiempo del 17 de diciembre al 31 de diciembre para ejecutar las adiciones que se están presentando, o por qué se están presentando ellas, dado que pues yo no sé en el tema como de proyectos, si alcancen, no sé, 15 días, o menos de 15 días, 12 días, para ejecutar pues lo que se va a adicionar como en estos rubros. Entonces me gustaría pues como
una respuesta de ahí y mayor claridad en ese rubro que se menciona como materiales e insumos, que se contempla ahí para la administración municipal. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, para la concejala Daniela, entonces me solicita que le aclare el resumido 44, que es materiales y suministros. Este rubro, básicamente, se están agotando los recursos de los vales de anticipo que pide la Secretaría General y de Gobierno. Se solicitan 2 millones de pesos para gastos de papelería y gastos de gasolina que están por fuera de la jurisdicción. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos un contrato con Distracon, pero en la jurisdicción de San Pedro de los Milagros. Los viajes que se puedan presentar por fuera tienen que estar con cargo a este rubro de materiales y suministros. Adicional también, porque no es que tengamos proyectos, pero si se presenta una eventualidad en la administración, como es el tema de la salida que se va a realizar ahorita el 10 y el 11 de gastos de bienestar social, donde tanto los contratistas como las personas de planta van a ir al Parque Arví, que el señor alcalde ya les había como comentado, es una salida de bienestar social, donde se tiene pensado también dar un tema de refrigerios y de alimentación a las personas. Tienen que ir con cargo a este rubro que dice suministros, porque uno de los principios presupuestales es la especialización, que todo proyecto debe ejecutarse por donde la norma nos lo permita, y yo no podría un tema de suministros de alimentación agotarlo, encaminarlo con un proyecto de inversión, si lo que va a atender directamente es el funcionamiento. Entonces esa es la explicación frente a la solicitud que me realiza la concejala Daniela. Y el otro tema tiene que ver con los que se está presentando. Ustedes van a ver una partecita que dice personería funcionamiento. Es muy importante aclararles por qué se presenta esta situación. La señora personera allega el 9 de noviembre de 2020 una resolución mediante el cual le ordena a la Secretaría de Hacienda realizar un reajuste de su presupuesto conforme lo que establece el artículo 10º de la Ley 617 del 2000, que nos habla que para los municipios de categoría sexta como el nuestro, el presupuesto de la personería debe ser de 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El acuerdo 049 de 2019 aprobó un presupuesto de 124.217.400, que serían 150 salarios por el salario que se tenía asignado en su momento. ¿Por qué no se hizo esta adición antes? Porque el órgano ejecutor del presupuesto de la personería es la personera municipal. Como secretaria de Hacienda no puedo tomarme atribuciones que no me corresponden, y mientras la doctora Luz Fabiola no presentara esta solicitud de adición, yo no podía tocar su presupuesto. ¿Por qué se les está solicitando a ustedes entonces si es un órgano autónomo, si ella tiene autonomía sobre su presupuesto? Porque al tener nosotros saldo por exceso, vamos a llevarnos de los recursos de industria y comercio y le vamos a garantizar ese valor que ella nos está solicitando de 7.453.000 pesos, y es la diferencia que, como se los explicaba en la exposición de motivos, se presenta frente al presupuesto aprobado en el año 2019, que correspondía al salario de ese momento. Solamente hasta noviembre se realiza esta solicitud, y en atención a que no tenía la facultad para poder adicionar estos valores, se les está diciendo al Honorable Consejo Municipal: permítanme que del impuesto de industria y comercio destinemos de ese rubro que tenemos de 105 millones de pesos, 7 millones serán destinados para materiales y suministros y capacitación personal administrativo. Este recurso no lo destina la Secretaría de Hacienda, lo hace la resolución de la doctora Luz Fabiola, quien autorizan que se le acrediten el resumido 44 y 45. Muy importante hacer esta aclaración. La segunda inquietud de la concejala Daniela era con respecto a la ejecución de si da tiempo de ejecutar proyectos. Si el tiempo para la aprobación, cuando ya estos proyectos, cuando este acuerdo sea aprobado y sancionado,
nos da tiempo para que el municipio pueda adelantar. La respuesta, concejal, es que nosotros tenemos en unos saldos por exceso que debemos llevarlos para generar un equilibrio presupuestal. Entonces, en el ingreso tenemos que adicionarlos a la par que en el gasto, y decidimos acreditar estos resumidos, pero los proyectos que en este momento se están ejecutando cuentan ya con su CDP, por lo tanto no están pendientes de ninguna adición. Por ejemplo, el caso de deportes, esta tasa que se está solicitando una adición de 25 millones, no está en este momento garantizando un proyecto para deportes, sino que sería un saldo por exceso que tenemos a la fecha, que incorporándolo lo pasaremos como una ECB, existencia en caja y bancos, toda vez que no está comprometiendo, como lo dice la ley 819, los recursos de cuentas por pagar o de reservas presupuestales, y tendrían la misma asignación para el año 2021, respetando pues esta fuente que se está que tenemos acá de recursos de destinación específica, que es la 104. Vale, muchas gracias. Presidente. Sí, concejal Ebra, adelante. Presidente, muchas gracias. Un saludo para todos, para la invitada, para la comunidad sanpedraina. Bueno, yo quiero, primero que todo, manifestar que es nuevamente el ejercicio que nos convoca darle movimiento a este presupuesto en la forma en que el Consejo estableció la dinámica durante este año. Entonces, me parece que ha sido bien distribuido, respeta las fuentes legales que soportan todos estos movimientos, tanto de egreso como de ingreso. María Fernanda, yo tengo una pregunta con respecto a estas transferencias que hacen del Fondo Local de Salud, que es una subcuenta de salud pública que se da el fortalecimiento de la salud pública, que es un aporte del departamento de 8.689.127 pesos, y se dan pues el fortalecimiento de los procesos de vigilancia en salud pública conforme al COVID-19. Yo quiero preguntarte qué tan periódicos o qué tan periódica es la concurrencia de estos aportes al municipio, o si esto se hizo como en el marco de algún programa esporádico, o definitivamente lo tenemos establecido como un ingreso ya de pronto decretado por el departamento. Es como esa la inquietud de todos los otros rubros. Yo veo pues mucha correspondencia con lo que se busca. Comparto la preocupación de la concejala Daniela en cuanto a la celeridad que hay que darle sobre todo a este tema del mantenimiento de vías, porque hay que recordar que en San Pedro de los Milagros, si bien se le está apostando fuerte, hay muchas veredas que los puentes requieren una inversión en obras que es muy importante, porque son los puntos más críticos en estos momentos en varios sectores del municipio, en la zona rural. Entonces, yo quiero, pues me refiero a este punto porque el secretario del gobierno, en el momento de conversar con él respecto a los 5 proyectos de acuerdo que se radicaron, él nos comenta que ese es el orden que la administración cree conveniente darle a los proyectos de acuerdo, pero si de pronto la administración considera que este proyecto de acuerdo debe dársele celeridad por la importancia de esta inversión, pues yo considero que podría manifestarlo y ya en la comisión lo consideramos para cambiar esa fecha, para que lo demos debate de la forma más pronta posible. Muchas gracias, presidente, y nuevamente pues muchas gracias para todos. Una feliz tarde. A usted, concejal, muchas gracias. María Fernanda, si te quieres referir, por favor. El concejal Eduard me pregunta por los recursos de concurrencia que se realizaron el giro mediante resolución para APS y para el tema de fortalecimiento de los procesos de vigilancia. Estos recursos, concejal, son esporádicos y fueron en el marco de la emergencia sanitaria que se extiende hasta el 28 de febrero, según el anuncio del presidente de la República. ¿Qué pasa? Que la gobernación había solicitado a la Dirección Local de Salud un plan de acción para ejecutar estos 8 millones de pesos. La directora local de salud lo envió diciendo que no tenemos
tiempo para contratar estos recursos, porque estamos a escasamente 28 días de terminar el año y un proceso de contratación va a durar mínimo 10 días. Entonces, ella lo que dice es, no tenemos cómo ejecutarlos, pero la gobernación hace el giro, dice, no importa, usted los ingresa en su presupuesto y luego me los devuelve. Yo no puedo hacer una devolución si no primero están dentro del presupuesto municipal. Pero es importante decirles que no alcanza el tiempo para ejecutar estos 8 millones porque ellos piden un plan de acción específico, no son recursos que el municipio puede destinar, por ejemplo, en una compra masiva de pruebas para el COVID, sino que ellos le dan a usted el lineamiento en qué se los debe gastar y por tiempos de contratación la directora les envía un comunicado diciéndoles que no tenemos cómo contratar esos recursos. ¿Qué pasa? Los giran y nosotros estamos a la espera de que en el año 2021 nos permitan, o si bien es cierto, ejecutarlos dado, que es lo más posible, que al presidente prorrogar el tema de la emergencia sanitaria, nos va a decir que nos van a volver a ingresar los recursos porque son concurrencia. Quiere decir que ellos constantemente los van a girar para atender la emergencia. Y esto hace que lo tenga como un saldo por exceso, porque yo no sabía, no tenía presente de que se iba a presentar. Como no hay un convenio interadministrativo de por medio, la facultad es del legislativo. Tenemos entonces, pasa lo mismo con APS. APS, esos 30 millones que se les había solicitado a ustedes anteriormente, se adicionaron al presupuesto y se contrataron directo con la ESE Hospital Santa Isabel, quien es la que los está ejecutando. Ella está garantizando en este momento la atención primaria en salud. Llegaron 5 millones de pesos a los cuales se les va a hacer un otro sí, pero para hacer el otro sí necesito tenerlos incorporados en el presupuesto y la ESE sí los alcanza a ejecutar en estos 20 días. Para tranquilidad del Honorable Consejo Municipal, desde que estoy en el pregrado, mis profesores me enseñaron a no poner todos los huevos en la misma canasta. En finanzas quiere decir que debemos provisionar las emergencias que puedan presentarse en el municipio. Si en este momento se presenta una emergencia en vías, tenemos cómo garantizarla con recursos, porque no está en cero ese rubro. Entonces, pase alguna situación como se presentó en la China, cuando tuvimos que intervenir inmediatamente, el municipio tiene con qué responder, al igual que en gestión de riesgo, solamente que no puede dejar valores por fuera del presupuesto y que debo respetarles la destinación de los recursos. Muchas gracias, secretaria. Si algún concejal adicional quiere compartirnos alguna, adelante, concejal. Gracias, presidente. María, ahorita nos hablabas de incorporar, pues de que se incorporó esta cosa de cárnicos de Colanta, ¿cierto? Pero la planta de concentrados ya venía funcionando, pues no me quedó como claro eso, pues de que se haya incorporado también la planta, pues solo que cambió de dueño, ¿cierto? Y la otra es lo que tú decías ahora, de no colocar todos los huevos en la misma canasta, pero yo digo, estamos preparados, por ejemplo, como es diciembre, que es un mes de que todo el mundo nos unimos, la fiesta, la parranda, y ahora con este brote del COVID tenemos pues estamos como preparados para estas muestras, pues de que haya recursos, porque sabe que se avecinan estas fiestas y es donde hay más concurrencia de las personas. Gracias, presidente. María Fernanda, si quieres referirte a usted, señor concejal. Muchas gracias. La situación que se presentó con Colanta, ellos ya venían cancelando a nombre de otra persona, pero Colanta ahora lo coge y lo que hace es aumentar los ingresos. Esto hace que, como nosotros la base gravable no la alteramos, sino que se conserva en el Código de Rentas, el Estatuto Tributario tiene una base gravable, es sobre el total de los ingresos brutos, por eso tenemos el saldo por exceso en estos valores justificados. En cuanto a lo que si estamos preparados para atender el COVID-19, en el proyecto anterior se les había solicitado una adición para el rubro adquisición de insumos y o elementos para las prioridades de salud pública COVID-19. Ese rubro no se ha utilizado porque tenemos todavía el contrato vigente. Se compraron 1000 pruebas, de las cuales, como ustedes han podido observar en los diferentes
informes que se realizan del COVID-19, hay unas que aporta el municipio y otras que aporta el departamento. Entonces, en este momento el municipio tiene con qué seguir garantizando la toma de muestras, y la adquisición de elementos tiene que ver para la dotación de la administración y de las dependencias con geles antibacteriales, toallas para surtir los baños, y tenemos con qué responder en este momento frente a esa situación. Muchas gracias, señora secretaria, a los concejales que nos han hecho preguntas. Yo creo que si no hay más preguntas, concejala María Eugenia, claro que sí, adelante, por favor. María, porque hay que grabar. Aló. Bueno, yo quiero saludar a todas las personas que en este momento nos están viendo a través del canal, a mis compañeros, quien hace las veces de presidente, a ti, María Fernanda, por estar con nosotros. Yo sí quisiera, María, que de una manera muy puntualita, que la podamos entender, hablemos de esa interventoría nuevamente del Centro Cultural Regional del Norte, porque cuando tú haces mención, y me pareces muy seria pues en lo que estás diciendo, de pronto se nos dice, es que hay que mirar la interventoría, todo lo de vigencias futuras, a ver si se decide realizar un nuevo contrato y podríamos tenerlo presente. Tanto en la comisión anterior, cuando tocamos ese tema del centro de convenciones, sabemos que la situación está supremamente difícil. La comunidad me ha abordado en varios momentos para preguntar al respecto. Tú sabes que desde educación, la Comisión de Educación se nos asignó, ¿recuerdas?, una visita accidental que yo creo que fue la que prendió las alarmas. La comunidad quiere saber en este momento, frente a esa construcción, nosotros realmente qué recursos tenemos que tener como claros para poder atenderla. Listo, muchísimas gracias pues María Fernanda, porque sí es pues de preocupación en este momento para toda la comunidad. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. A usted, concejala María Eugenia, muchas gracias. Adelante, secretaria. Frente a la inquietud de la concejala María Eugenia, entiendo esa preocupación, porque voy a ser muy sincera y voy a contarles qué es lo que está pasando contractualmente con la interventoría. Resulta que se entregó el informe definitivo por parte de la Contraloría General de Antioquia. En un preliminar, la Contraloría tiene un hallazgo de que se adjudicó por un mayor valor, porque tenía doble el factor multiplicador. Este mayor valor fue adjudicado en el mes de diciembre, pero nosotros como administración somos los ejecutores de la obra. La Contraloría revisa y encuentra el doble, el factor multiplicador, el equivalente a 235 millones adjudicados por encima de lo que debería costar la interventoría. Este informe fue contestado por la anterior administración, sin embargo se deja nuevamente en el definitivo y la Contraloría rectifica y dice son 235 que no deben estar en el contrato inicial. La directora de Obras Públicas entonces realiza un oficio invitando al contratista y les dice vamos a conciliar, señores contratistas, hagamos un acta de conciliación. ¿Cómo vamos a organizar? Porque nosotros ya somos ejecutores del proyecto y respondemos ya disciplinaria, fiscal y penalmente por eso. Como secretaria de Hacienda les comentaba, mi única labor es garantizar los recursos, sea que se continúe con ese contrato o que tengamos que hacer un nuevo contrato de interventoría. ¿Por qué se tiene que hacer vigencias futuras excepcionales? Y fui muy clara con los demás directivos, y aquí está el señor alcalde cuando nos reunimos, en hablar y explicarles qué es la diferencia entre una vigencia ordinaria y una vigencia excepcional, porque la vigencia ordinaria es la que tiene una apropiación de mínimo el 15% en esta vigencia. La apropiación que se estaba necesitando daba el 13.8, no daba
para tenerla ordinaria. Por lo tanto, estamos garantizando el recurso en esta, pero sin ningún tipo de afectación, sería en el 2021. Total, la directora de obras realizó el factor multiplicador, porque la obra se va a extender para el año 2021. Si hay una adición en tiempo de obra, la adición a la interventoría es en plata, ¿sí? Entonces, al nosotros estar terminando la obra del Centro Cultural en junio del año 2021, necesitamos adicionarle a la interventoría estos meses. ¿Con qué recursos? 246 millones de pesos que estarían sobrando del valor adjudicado inicialmente, y son recursos que ya tenemos en caja, y 250 que se están solicitando, 100 millones en un traslado y 150 como adición de recursos propios, para un total de 491. Contractualmente, ya sí tendrían que pedirle a la directora de obras que nos diga qué se piensa hacer con este proceso, porque también está trabajando la doctora Marcela, que es la asesora jurídica, para poder determinar si se hace un otro sí, si se hace la terminación bilateral del contrato. Entonces ya ellas serían directamente las encargadas. Lo que hago yo como secretaria de Hacienda es garantizar que la obra tiene que continuar, y es nuestro deber que la interventoría, porque es la que nos está representando finalmente a nosotros frente a la obra, y es la que va a determinar cuando se realizan los pagos y nos da el visto bueno para poder pagar la obra, que sí se vaya a realizar en el año entrante. Como les decía, ¿por qué no les dije a la directora de obras que la hiciera como una vigencia ordinaria? Porque yo, como secretaria de Hacienda, no iba a asumir el riesgo de que un recurso que no íbamos a ejecutar, solamente el 13.8, lo pasáramos, y más aún como una reserva presupuestal. Realicé un oficio a las diferentes dependencias, les envié un comunicado explicándoles que es una reserva presupuestal, porque desde muchísimo tiempo se tiene mal concebida. Una reserva no es que un contrato mal planificado y entonces pásenme la secretaria de Hacienda como reserva. Es algo esporádico que sucedió y que no le permitió a usted terminar en el tiempo estimado la obra, pero esto no es algo esporádico. Esto es algo que se ha venido presentando con malentendidos de la interventoría. Y sin entrarme en el tema contractual porque no lo conozco, ha sido difícil conciliar con ellos, porque sé que la directora de obras, María Fernanda, trató de decirles, vengan, conciliemos y miramos cómo continuamos este proceso, y se llegó un comunicado por parte de ellos donde dan la pretensión de que van a renunciar al contrato. Pero no es nada, no conozco ninguna situación contractual, si renunciaron, si se va a continuar. Simplemente como secretaria de Hacienda les estaría diciendo, ese recurso, sea con ellos o sea con otro contratista, lo vamos a garantizar. Muchas gracias, secretaria. Si algún otro concejal desea, pero antes quiero darle un saludo cordial aquí a nuestro señor alcalde, que nos acompaña en las gradas en este estudio. Alcalde, muchas gracias por su compañía. Hace mucho bien que la administración se pueda hacer muy presente en esto para que nos ilustre y podamos, digamos, promover las mejores decisiones con estos acuerdos. Yo quiero, más que hacer una pregunta, pues que quiero escuchar unas respuestas que usted da a unas de las preguntas de los concejales, y es que, por ejemplo, el tema de mantenimiento de vías, concejal Jaime, pues sí, yo me adhiero a esa solicitud que usted hace, pero yo quiero es como darle una fuerza a eso, y es porque para nadie es un secreto que yo soy uno de los más, pues este concejal es uno de los que más insiste en el tema de mantenimiento de vías. De hecho, acabamos de llegar de Ovejas, con el señor alcalde hicimos un recorrido y logramos, aprovechando que está aquí, comprometerlo ya con 5 volquetaditas más, porque una vía hacia la Cuchilla están que se nos vuelcan otra vez los carros. Hace unos 15 días se volcaron 3 carros en una mañana. ¿Por qué? Porque hay una partecita pequeña de unos 600 metros, no es más de 1 kilómetro, no creo, que está cubierta de árboles. Y en esa parte, al propietario de esa finca se le han puesto demandas, se le han solicitado y no tumba los árboles. Y ya los árboles se están cayendo, se están metiendo a la vía. Muchas de las aguas de las fincas pasan y se meten a la vía. Entonces, todas las vías con los desagües mal hechos se nos dañan en estas épocas de invierno. Cualquier torrencial 3 días seguidos se daña la vía, inmediatamente se daña. Entonces aquí lo duro es que para el campesino hay 2 cosas fundamentales: las vías y la vivienda.
Y eso es lo que empieza a generar un desarrollo importante en cualquier campesino, que tenga su vivienda digna, bien hechecita, buenos materiales y que tenga unas vías buenas. Los campesinos casi que no piden más nada, que nos pongan vías. Y yo pienso que esta administración, hay que decirlo, así como decimos lo que hay que corregir y mejorar, hay que decir lo que es bueno y por avanzar, y es el tema de las vías, le ha puesto pecho. Entonces yo pienso que antes es muy poquita plata, ojalá se le pudiera poner más, porque yo lo experimenté. Por ejemplo, nos colaboraron con un material, la obra que está pavimentando, nos colaboraron con 6 volquetadas de doble troque. Cada doble troque esa puesta ahí, desde Santa Rita, vale 1 millón de pesos, una sola volqueta de esos. La retro, 8 horas, valen 900.000 pesos. Es decir, hacer mantenimiento de vías es una cosa súper costosa. Ojalá la administración pudiera tener más destinado, más recursos ahí, para que tengamos nuestras vías en los campos. El concejal Carlos Mario nos hacía acotación de una de las vías que también en ese momento se están deteriorando. Entonces esto es urgente, ojalá le pudiéramos meter más plata, aprovechando el alcalde que está acá. Muy importante que le pudiéramos meter antes más plata a eso. Finalmente, me parece que este es un ejercicio que nos pone como a reflexionar mucho de cara al futuro, el tema del presupuesto. Yo creo que en algún momento, yo lo dejé muy claro acá, es que a mí sí me parece muy importante la facultad para la administración administrar estos proyectos, estos presupuestos. Es decir, porque yo se los había dicho en algún momento, esto es demasiado técnico y demasiado tedioso, al punto de que tenemos que estar viniendo aquí a estas cosas tan elaboradas. Por eso es tan importante tener el plan indicativo nosotros, y con ese plan indicativo ya es una ruta de trabajo para que la administración pueda tener una autonomía por medio de facultad en el traslado y en el manejo de las cuentas, porque si no se vuelve muy desgastante y se vuelve muy demorado, y eso es real, es una realidad. Entonces, muy importante dejar aquí a la corporación como esa reflexión también para que de cara al futuro lo repensemos. Bien, entonces si no es más, entonces secretaria, damos paso a el siguiente punto, por favor, en el orden del día. No sé si de pronto los concejales que están en medio virtual van a hacer alguna otra intervención, o si no, ya se continúa con el punto de proposiciones y asuntos varios. No, Nati. No, pues por de mi parte no hay más preguntas. ¿Y el concejal Eduardo? No, tampoco, Natalia, gracias. Muy bien, entonces ya se sigue con el punto de proposiciones y asuntos varios, si algún concejal tiene alguna. Adelante, concejal Jaime. Sí, claro que sí. Gracias, presidente. Yo creo que con los estudios que hemos hecho y adelantándome pues a los que a los que he venido haciendo de los otros proyectos de acuerdo, yo creo que es bueno reafirmar lo que ya hemos venido diciendo y que se hagan los respectivos ajustes para que la semana entrante, que ya tenemos el primer debate en nuestra comisión, estén esos documentos acá en la corporación y puedan servir de insumo para tomar mejores decisiones. Para el proyecto de vigencias futuras, recuerde que estamos pendientes de tener el CDP del municipio de ese convenio de cofinanciación con Corantioquia. Hay que revisar que sí se cumpla con ese numeral 2.2 del artículo 5 del acuerdo 021, porque presumo que ahí de pronto nos hace falta una certificación a la que hace referencia el numeral 2 y el numeral 5, porque ellos nos allegan el acta del CONFIS y la certificación de que los proyectos están incluidos dentro del plan de desarrollo, lo que quiere decir pues el banco de programas. Entonces revisemos ese tema para que le podamos dar trámite sin inconveniente. Es el tema es como una certificación, dice el numeral 2, el monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas deben consultar las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo de que trata el artículo 5 de la ley 819, o sea, una certificación en ese sentido. Y lo otro, las obligaciones asumidas no pueden exceder la capacidad de endeudamiento. Entonces, es muy bueno que estén esas certificaciones porque son, además de que están por acuerdo municipal, nos dan a nosotros tranquilidad para decidir. En el tema de las modificaciones al estatuto tributario, yo vuelvo a insistir en que se nos debía llegar un certificado en el que conste
que no se cambiará la tasa gravable que tienen actualmente los establecimientos de comercio en el municipio. En de la modificación del presupuesto, yo con el informe detallado del mantenimiento de vías me quedo tranquilo, porque no es solo Río Chico, no es solo La Cuchilla, sino que sé que hay otras vías, pues, entonces yo lo haría, o lo estoy haciendo más adelantándome al tema de control político, que es también una función inherente que nosotros, derivado de estos proyectos de acuerdo, podemos hacer, porque pues a mí me gusta mucho el tema de la equidad, entonces en ese sentido pues yo requiero ese informe. Y en el proyecto del empréstito requiero también un certificado del contrato que se ejecutó, no recuerdo si fue en 2017 o 2018, de conservación catastral, en el que se me diga cuántos predios se incorporaron después de haber ejecutado ese contrato. Y también necesito, María, qué pena ponerle tanto trabajo, pero así estamos nosotros acá con estos proyectos, y es necesario ilustrarnos debidamente para, como decía, podamos dar unos debates con altura y adicional unos informes de ponencia que representen que esta corporación está comprometida con el desarrollo, pero el desarrollo en condiciones que deben ser desde la legalidad y desde la conveniencia. Entonces, un detalle de los valores reales de la deuda pública recibida, lo que se ha amortizado en esta vigencia, y consonante a eso pues el tema de la capacidad de endeudamiento del municipio. Muchas gracias, concejala. Sí, refiérete, claro que sí. Esto es un estudio. Adelante. Bueno, entonces quiero referirme a las solicitudes del concejal Jaime, anoté puntual para podérselas allegar. Frente a las vigencias futuras, ustedes solicitan que se les entregue el CDP, que es el aporte de Corantioquia, en donde también les voy a entregar no solamente el CDP, sino el decreto de incorporación de esos recursos, porque como fue a través de un convenio interadministrativo, la facultad la tenía el alcalde para poderlo incorporar, entonces se les van a entregar tanto el decreto de incorporación como el CDP, que está garantizando que vamos a tener esos recursos. Frente a la certificación de la ley 819, entonces cuando nosotros presentamos acá el proyecto de presupuesto, también se les allegó el marco fiscal de mediano plazo, y había una partecita en donde decían las vigencias futuras, que estamos hablando de los 210.384.000 pesos para el programa de alimentación escolar, con qué cargos se iban a ver, ustedes incluso los podían ver, identificar. ¿Qué pasa con alimentación escolar? No nos vamos a gastar la totalidad del SGP a alimentación escolar, porque en el tema del año entrante necesitamos dar homenaje y hay que garantizar otros recursos. Este año no se dio homenaje por múltiples situaciones, pero para el año entrante sí lo tenemos bien presente. Entonces, estamos garantizando que en la ley 819, las metas plurianuales de que habla el artículo 5 de la 819, tienen que ir conforme la solicitud de vigencias futuras, entonces les voy a entregar esa certificación. Frente al régimen simple tributario, que yo había quedado con un compromiso, y es entregarles en Excel la agrupación de las actividades que están en el artículo 69 del 057, en donde están supremamente específicas para relacionarlas en los 4 numerales que tenemos, y que podamos los contribuyentes tener claro a qué numeral van a corresponder. Y también entregarles un certificado, yo ya se los había relacionado, de impacto fiscal, porque en todo momento el impacto fiscal tiene que ser evidente. En cuanto a las modificaciones del presupuesto, el informe detallado del mantenimiento de vías se lo voy a pasar a la directora de Obras Públicas, porque ella tiene un informe consolidado y es lo que ustedes necesitan, mirar cuáles han sido las vías intervenidas, porque yo desde la Secretaría de Hacienda les puedo traer el rubro presupuestal, pero eso no es lo que ustedes me están solicitando, ¿cierto? Frente al empréstito, para el año 2017 se adelantó un proceso de conservación catastral permanente. Entonces, en ese proceso se incorporaron unos predios para un total de que hoy tenemos 4.785, que es lo que estamos realizando la cotización. Esos son los predios que tiene registrado el municipio en su base de datos.
Y en la OBC hay unos predios más poquiticos. ¿Por qué? Porque el municipio, a través de la conservación, lo que ha venido haciendo es que el funcionario va, revisa. Inicialmente nosotros se lo empezamos a cobrar y cargamos la resolución en la OBC, pero les comento que inclusive desde el 23 de noviembre está suspendida hasta el próximo 12 de enero. Se suspendieron todos los actos administrativos, entonces eso hace que el municipio vaya un poquito más adelante, pero les voy a entregar entonces una copia de ese contrato y cuáles fueron los predios que finalmente se incorporaron producto de este que se firmó en 2017. La 358 fue certificada, ustedes en el anexo del empréstito tienen la 358 certificada, en donde aparece el límite de cumplimiento que tenemos para el indicador de solvencia y para el tema de los intereses, ustedes lo pueden verificar. Entonces el municipio en este momento tiene semáforo verde cuando hablamos de la 819 y también en la 358 estamos cumpliendo. Me corroboran si por favor se les entregó esa certificación. En los anexos del empréstito. Como el 678 está vigente, pues yo lo que hago no es regirme por el 678, porque inclusive va a permitir, el 678 permite que hasta el 100% del municipio usted lo endeude, pero nosotros de manera responsable estamos haciendo una revisión constante de no ir a incumplir, porque en este momento es hasta el 80%, ¿sí? Les voy a hablar puntual de este certificado que yo tengo en mis manos y del cual tengo el recibido de la secretaria Natalia, que es un certificado de capacidad de pago, donde yo como secretaria de Hacienda hablo de que tenemos un 68.49 con el nuevo empréstito. 68.49 al proyecto de empréstito, al proyecto por el cual se autoriza para el empréstito. Pero exacto, entonces ya ese está incorporado y si no yo se los vuelvo a entregar, listo. Listo, entonces como el concejal me estaba solicitando, yo pensé que era que no se los habían entregado, pero entonces ese está vigente. También que lo está respaldando, porque ese es el de la 617. La 617 está tanto el de la Contraloría General de la República como el Departamento Administrativo de Finanzas Públicas, que coinciden en que nosotros como municipio estamos cumpliendo los tres aspectos: personería, consejo y administración municipal. La 617, muy importante, les anexé también ambos certificados. Frente a ese entonces ya está incluido la certificación de la deuda pública, también está la certificación de que cumplimos con el indicador de sostenibilidad de la 819 y se les entrega inclusive cuando en el marco fiscal aparece el semáforo, que todavía continuamos en semáforo verde, que deben coincidir los desembolsos que tenemos para el próximo 2021. Si ustedes verifican, los desembolsos coinciden porque estamos hablando de 1.800 millones de pesos, que es lo que se les estaría solicitando, pero ya cuando estemos en el estudio lo vamos a mirar más a detalle. Listo. Bueno, doctora, muchas gracias, y concejal Jaime, muchas gracias también por las solicitudes. Natalia, entonces, porfa, para tomar nota de las solicitudes y hacerle seguimiento a las que nos quedan pendientes. Bueno, entonces, las personas, concejales corporados que nos acompañan virtualmente, si desean participar, por favor, entonces hagan uso de la palabra. Concejal Eduard y concejala Daniela. No tengo ninguna proposición, Nevash. Vale, gracias. Y concejal Eduard. Presidente, muchísimas gracias. Pues saludar al señor alcalde y pues agradecerle a María Fernanda por siempre participar, siempre estar dispuesta a responder tantas preguntas. A mí me parece que es muy importante para este ejercicio democrático. Y bueno, entonces desearles a todos una feliz noche nuevamente. Muchas gracias a usted, concejal. Ahora adelante, concejal Jaime. Presidente, sí se le dio trámite en atención al proyecto de acuerdo de presupuesto vigencia 2021 a las solicitudes que se habían hecho de responderle a los presidentes de los acueductos San Francisco, San Juan, registrador y personería, conforme se había dejado constancia
en los estudios y en los debates, porque siempre es muy importante que las solicitudes no se queden en eso, en meras solicitudes. Muchas gracias, presidente. A usted, concejala, y me vamos a verificar entonces más adelante con Natalia a ver si tenemos alguna respuesta. Bien, concejala María Eugenia, concejal Rocky. Bueno, muchas gracias a ustedes. Entonces los invitamos para el día de mañana a discutir el ¿qué es eso? Proyecto de acuerdo número 017, que es sobre subsidios de acueductos. Y el de precios es el lunes, el día del lunes. Ajá. Bueno, muchas gracias para todos, una feliz tarde, noche ya para la ciudadanía sanpereña. Muchas gracias por acompañarnos. Una feliz noche para todos, hasta luego. Feliz noche.